Nos quedan 15 minutitos para charlar con el compañero Darío Aranda. Darío, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir también, acercarte hasta acá. Hoy un día, me gusta mucho cuando los días son de invitados, invitadas y hay movimiento acá en la radio, en el estudio. Está lindo, la verdad que siempre es lindo recibir gente. Y aparte vos también venís de actividad de librera, digamos, ¿no? Venimos de la presentación, sí, vos estuviste, así que mil gracias por haber ido. Presentamos el libro ahí con la revista Sudestada, la editorial Sudestada, de Tierra y Dignidad justamente, así que sí, fue, a pesar del día, de la tormenta y todo, del día. Fue un hermoso momento así, de una linda excusa para encontrarse con los afectos. Había que cubrir bien el libro, sobre todas las cosas cuando uno salía de Sudestada, porque se largó una lluvia tremenda, hemos sufrido esa lluvia a la salida, pero el libro está intacto. Si esto fuera tele lo estaríamos mostrando a cámara, está intacto el libro. Tierra y Dignidad, editado por Editorial Sudestada, el libro de Darío Aranda, que bueno, habla de todos, es una foto, como bien decís vos lo describís mucho mejor, es una foto, te dejo a vos, así yo no digo cosas que no son, sobre... No, bueno, vos ya lo estás leyendo, así que tiene como varios ejes y es una foto de los últimos 25 años, podemos decir, que de alguna manera puede ser una pequeña película también, claro. Quizás. Y bueno, atraviesa 8 gobiernos, hay 31 territorios reflejados, hay múltiples actividades extractivas, hay también pasos adelante como la agroecología, como los plebiscitos que han frenado la megaminería. Entonces un combo o una mixtura, digamos, de muchas cosas que pasan en los territorios, de injusticias, de vulneración de derechos, pero también de alegrías, de resistencia, de construcciones colectivas y demás. Así que... ayer justo me etiquetaban en alguna red digital unos compañeros de Saladillo, porque hay una crónica de una escuela que siempre que vengo acá me viene el nombre, porque bueno, estuvo en estos estudios Andrés Carrasco, el científico que laburó sobre el tema del glifosato, que está muy nombrado en el libro también. Claro, está muy nombrado Andrés ahí, y hay una crónica puntualmente de una escuela, la escuela 5 de Saladillo, que le pusieron el nombre a Andrés Carrasco, que lo votó la población, así que la comunidad educativa. Así que bueno, eso también es un paso adelante, digamos. Claro. Cuando Andrés murió no estuvo en la etapa de Clarín ni de Página 12, pero en una comunidad que lucha contra las fumigaciones, una escuela lleva su nombre. Importantísimo esto, y siempre, si bien acá tratamos de agarrar agenda, siempre también tratamos de pensarla de una manera alternativa. Está muy en agenda y muy en debate todo el tema de la extranjerización de la tierra. Mañana hay una marcha que sigue en pie, más allá de que se haya dado de baja esta parte de esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Y un poco lo que hablábamos recién con acerca del libro La Tierra da, la Tierra quiere, de Nego Bispo, con Joana María y con Renata Márquez, hablábamos de esta idea de traductor, como esta idea del escritor, o en tu caso el periodista también, escritor y periodista, que habla sobre las comunidades, pero hay una idea de ir al lugar, estar ahí, trabajar en función de esa confluencia, como decían las compañeras recién, pero también en este caso no ser sustitucionista de las cosas que pasan ahí, sino tratar de contarlo estando ahí con el otro, ¿no? Que muchas veces incluso pasa cuando se ponen muy en agenda estas cuestiones ligadas a la tierra o al territorio, o principalmente a la tierra, pasa mucho que se buscan especialistas para hablar de, ¿no? En lugar quizás de, ir a buscar a referentes de los lugares, de las comunidades o de los distintos lugares donde están sufriendo en carne propia el extractivismo, la megaminería, etcétera. Acá en la tribu siempre intentamos hacer ese ejercicio. De hecho, ayer el compañero Mati Castro habló con las comunidades del sur y hablaban un poco sobre esta cuestión. ¿Cómo ves vos eso y qué aporta este libro en función de esta idea de ir a los lugares y de contar un poco la situación? Sí, lo que intenta el libro, lo que intentamos muchas veces en Tierra Viva también, o lo que intenta de una manera individual, es, para mí, hablamos un poco de periodismo el otro día, el viernes, y siempre que venimos hablamos un poco de periodismo porque es algo que nos atraviesa. El periodista como un puente entre lo que sucede en un territorio, en un lugar o ante un hecho, y contar lo que pasa, ¿no? Digamos, es contar lo que está sucediendo, sin protagonismo. Para mí, el mejor periodista, o a lo que aspiro, es que el periodista pase desapercibido. Es ir, escuchar, pensar, preguntar y escribir sobre eso.
Obviamente que está la mirada de uno y demás, que la subjetividad, el compromiso, los errores también, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo, no sé, fue una decisión, hay un montón de decisiones pensadas, que algunas salieron mejor o peor, pero por ejemplo, el índice, yo contaba el otro día que el índice no dice megaminería en Esquel, digamos, claro. O no dice plebiscito en Esquel, dice Esquel, Chubut y hay una cita, o así, en Saladillo, Buenos Aires y hay una cita. Y es como antiperiodístico o antieditorial también eso, porque el índice es muy raro y es buscado que sea raro porque desde el punto de vista desde el paso 1, lo que se refiere ahí es la voz de los territorios. Claro. Y la voz, en palabra de Galeano, sería la voz de los nadies, digamos, porque ahí no hay, influencer o no hay, no sé, celebridades mediáticas que están hablando. Son los que ponen el cuerpo, los que están en el lugar, lo que dicen, lo que hacen, con sus aciertos, sus errores y demás. Y eso dialoga mucho con, que no es casualidad, la palabra, el título elegido, la palabra dignidad, que es una palabra, muy ajena a los de arriba muchas veces. Claro. Y es una palabra que, no digo que hay que recuperar, pero hay que resaltarla o que volver a usar. Creo que hablaba con Diego recién afuera, justamente cuando estaba esperando, que hay palabras que dejamos de usar. Diego de Tinta Limón. Diego de Tinta Limón. Ex La Tribu también. Ex La Tribu. Nada, creo que hay una derrota también política, ideológica, de dejar de usar palabras, digamos. O sea, si no la nombramos no existe, la reforma agraria. ¿Por qué en toda la discusión de la ley de extranjerización se logró hablar de extranjerización o de venta del país y no de inviolabilidad, digamos, ¿no? ¿Viste? Esa la ganamos, digamos, de cierta manera, los sectores en lucha, se ganó eso. Ahora, la palabra reforma agraria no está mal. ¿Qué somos, setentistas porque hablamos de reforma agraria? ¿No necesitamos redistribuir la tierra? Pongámosle otro nombre si querramos. ¿Por qué no hablamos más de revolución? Digamos. Eso hablamos con Diego recién afuera. Algo con R. Bueno, entonces, ¿viste? Digamos, pero ahí nos gana. Y no regalarle la palabra, yo lo que decía el otro día. No le quiero regalar el periodismo a Jonathan Viale, digamos, puede decir alguien. La palabra, me niego a decir que este es un gobierno libertario. Pienso en Osvaldo Valle. Te estaba por decir esa palabra, justamente. Claro, empiezo en Radowisky y no, digo, no quiero eso. Entonces, bueno, sabemos, nosotros nos dedicamos a esto, las palabras significan, disputemos las palabras. Entonces me parece ahí hay un punto. Me fui un medio por las ramas. Pero está buenísimo porque aparte es como un conjunto de cosas. Venimos de hablar de guerra de denominaciones, que un poco también hace referencia a este hecho de disputar sentidos y de no perder palabras, porque yo siento que a veces también pasa esto de que decías libertario, ¿no? Como que uno va entregando cosas, me acuerdo en su momento era, no, esto no, amarillo no, porque amarillo es el pro, ¿viste? Bueno, no, resignifiquemos, volvamos a traer las cosas que pertenecen o demos las disputas necesarias. Pero me quedo con esto de extranjerización, que está buenísimo, no lo había pensado así, que se logró pensar en que no se venda el país en lugar de hablar de inviolabilidad, que es la palabra que usan ellos, ¿no? También venía pasando con la reforma laboral, que ellos hablaban de modernización. Me quedo con algo que lo dice ya en el título de la introducción, dice contar lo que pasa desde el lugar de los hechos, esto que hablábamos recién. Y ahí nomás, ahí arrancas con todo en el libro. Yo lo quiero decir, para quienes compren el libro sepan que arranca tranqui, Darío. Y en las primeras cosas que dice el libro es el 1% de las explotaciones agropecuarias controla el 36% de la tierra. O sea, el 1% controla el 36%. Tendríamos que hablar de concentración, además de extranjerización, ¿no? Algo que no está pasando mucho tampoco. Sí, no es casualidad, digamos, que no se hable. Ese 1% son 4.000 empresas, o 4.000 manos, o 4.000 personas, o todo es un poco, que tienen siempre más de 10.000 hectáreas. Claro. Y que controlan casi el 40% de la tierra cultivable de Argentina. Ese es el nudo del problema, la discusión. Cuando Cristina Fernández aprobó la ley sobre extranjerización, me acuerdo que planteamos algunos, que obviamente que estaba bien, estaba bien en el sentido, primero, muchos creíamos que tenía que ser retroactiva, también que 15% del país entregarlo es un montón, porque ahora parece que está bien el 15%, no, es un montón. Sí. Entonces también debatir eso, pero el debate de fondo es la tierra para quién y para qué. Entonces yo el otro día decía, y a muchos quizás les cae mal, o por ahí no sé, a veces me dicen no es el momento para esto, pero para mí no sé, nunca es el momento para algunas cosas, que tengo 1 millón de hectáreas Benetton, italianos, multinacional, o que tengo 1 millón de hectáreas Grobocopatel, argentino nacido y criado, y yo no sé quién la va a cuidar más. Yo no le confío a Grobocopatel, digamos. Entonces, discutamos, el problema es la nacionalidad.
está bien, digamos, discutirla, plantearlo y demás. Los que desalojan campesinos en Santiago del Estero, en Córdoba, en Chaco, no son británicos, italianos, estadounidenses, son argentinos nacidos y criados. Muchos, de hecho, hay un término que recorre mucho esos territorios, que son los cordobeses, dicen, que a veces no son cordobeses, pero dicen, los cordobeses vinieron y desalojaron. Es como un término, es de la zona núcleo de Córdoba o claro, empresarios de esos lados. Entonces me parece ahí que, te decía hoy que en Tierra Viva publicamos un artículo, una pequeña columna, que en realidad es un posteo de Facebook que hizo Adrián Moyano, un colega muy respetado de Bariloche, que escribe mucho del pueblo mapuche, y él a modo de síntesis decía, vamos a marchar, pero también vamos a marchar porque hay un robo de territorio a los pueblos indígenas y que eso nunca fue reparado. Eso también tiene que estar en la agenda. Claro. Y ahí sabemos que hay muchos compañeros que sí los ponen en agenda, y hay muchos compañeros que pueden marchar, que solemos decir, que por ahí marchan el 24 de marzo, pero que no están dispuestos a dar la lucha de decir, hay que devolver la tierra a los mapuches, a los huichí, a los pilagá. Y ahí no tienen que preocuparse, no es que van a venir a pedir un departamento en Almagro, sino que quieren la tierra que trabajaron, donde están sus cementerios y demás. Es muy lindo que se discuta el tema de la tierra, a pesar de las condiciones en las que se está discutiendo, claro, es necesario. Hace mucho no se discutía de esta manera. Bueno, me parece que es una buena oportunidad para ir plantear las cuestiones de fondo también. A quien escuchan es a Darío Aranda, viene de publicar Tierra y Dignidad, editado por Editorial Sudestada. Escríbanle, ahí lo consiguen escribiéndolo. Deja un librito por acá que ya vamos a anunciar cómo lo vamos a sortear, eso lo vamos a estar anunciando pronto. Doy fe de que me quedé mucho con esa frase en la presentación, con la frase de ¿por qué creemos que Grocopatel va a cuidar mejor las tierras que Benetton, por ejemplo? ¿No? Me quedó esa frase dando vueltas en la cabeza, de hecho la pensé luego una vez que me fui pensando mucho en la presentación de tu libro, así que eso también te lo agradezco. Nos queda 2 minutos, pero no quería dejar de preguntarte también. No te dejé hablar básicamente hoy, porque estoy haciendo todas preguntas yo, no, pero si preparaste algo lo siento. Pero la bajada del libro es Luchas Ancestrales, Voces de Futuro. Y a mí Luchas Ancestrales me resuena mucho lo ancestral en el sentido de el papelito de la propiedad de la tierra, ¿no? De nuevo hablando de propiedad de la tierra, ¿no? La lucha ancestral y pensar en la ancestralidad como las personas que viven y que trabajan la tierra. Y quería que vos nos amplíes un poquito sobre este concepto de ancestralidad y por qué está en la bajada del libro. Dale. Ahí hubo un cambio, no de último momento, hubo un cambio consensuado por los editores y estaba muy bien. El término ahí era territorios ancestrales, porque yo lo contaba el otro día que hay un término que es territorio que es más abarcativo que tierra, entonces yo lo ponía en la bajada y me dijeron, Nacho Portela me dijo, mira, entre tierra y territorio es repetitivo, bueno, pongamos claro, luchas. Y ancestrales yo lo ancestral no lo tomo como algo, es una construcción, no sé, filosófica o lo que quieras, sí, digamos. No lo tomo como algo solo del pasado, digamos. Lo tomo como algo del presente y algo de lo que va a perdurar, digamos. Lo ancestral perdura. Cuando hay una columna que habíamos hecho en Tierra Viva una vez que decíamos, bueno, el futuro es indígena, digamos. Así como las compañeras del movimiento feminista han planteado, ¿no? Que no hay un futuro sin el feminismo, o no hay una revolución sin el feminismo. Nos han enseñado, van marcando esos caminos. En ese sentido también creo que no hay, si queremos una realidad distinta, si queremos un futuro justo, no digo que solo los indígenas, pero sí con los indígenas y marcando esos caminos, esas miradas. El 70% de los territorios ricos en biodiversidad que permanecen en pie a pesar de la crisis climática están en territorios indígenas y campesinos. Claro. Son los enormes reservorios de biodiversidad, llamámoslo de otra manera, de vida que hay. Y en ese sentido, por eso no es casualidad cuando habla de futuro, que también hay un pequeño recorte, yo me di cuenta tarde, para mí es un plural ahí, debiera ser voces de futuros, en plural, porque no es uno solo, porque es diverso y demás, pero me parece ahí que también pensémonos pluralmente. No hay una fórmula para salir de este gobierno, no hay una fórmula para construir el futuro, hay muchas, y me parece que ahí en el libro hay varias voces en ese sentido. Te hice la pregunta gigante cuando ya estaba terminando, pero te agradezco por la síntesis. A quien escuchaban es Darío Aranda, agradecemos siempre la presencia de Darío acá y saludamos porque llegamos al final de esta emisión, al final de este programa. Saludo del otro lado a Ketu Rodríguez, a Sole Vázquez, agradezco a Mati Castro también la producción del día de la fecha. Gracias, Darío. Muchísimas gracias a ustedes.